Buenos días, soy Esther García Almodóvar, que ya me han presentado. Soy médico internista en el Hospital de Camises y antigua residente de aquí de Soldeveta, entonces estoy muy contenta de ver caras amigas y conocidas. Y el motivo por el que he pegado el salto desde la otra isla es porque hace un tiempo tuvimos en mi servicio un caso muy interesante que nos dio muchos quebraderos de cabeza, que nos hizo sufrir, preocuparnos mucho y que también aprendimos mucho. Y entonces, pues voy a ver si soy capaz de transmitiros lo que aprendimos. Bien, se trata de un chico de 16 años que después de un viaje a Grecia empieza con una febrícula a los 2 o 3 días y tiene una clínica pues, de fiebre, de tos con expectoración blanquecina, de dolor de características pleuríticas y de unas adenopatías. Va a su médico de atención primaria, le pautan levofloxacino, pero como continúa con la fiebre, pues consulta a nuestro hospital. El paciente es un chico que nació en Italia, de ascendencia rumana, que, mm, que, mm, que en cuanto a sus antecedentes patológicos, lo más importante es que tuvo una osteomielitis crónica multifocal recurrente que tuvo que ingresar en el hospital de allí de Cambises en el 2017, que como sabéis es una patología que no es infecciosa, que es una enfermedad inflamatoria que cursa con una inflamación de los huesos y con un dolor insidioso y que va muy bien con AINES. Aparte tuvo un episodio de vasculitis IgA que precisó de tratamiento con corticoides desde octubre del 2021 hasta, hasta febrero del 2022 y aparte unas fisuras anales. Como antecedentes familiares, el paciente tiene un hermano 5 años mayor que tiene una enfermedad de Crohn y que aparte en Rumanía le tuvieron que hacer una neumonectomía izquierda por infecciones de repetición. La exploración física, el paciente cuando llega a urgencias está febril, hemodinámicamente estable y lo que llama la atención son estas adenopatías cervicales que a la auscultación tenía algunos roncus y también algunas cicatrices hipertróficas a nivel anal que lo que parecían eran sugestivas de unas fisuras anales previas. Se le piden las pruebas complementarias y los datos que vamos recibiendo es que tiene una USG por encima de 100, tiene una anemia microcítica, que después veremos que fue ferropénica, y aparte tiene una PCR en 12 que llegó a tener un pico de 15 con una procalcitonina que fue negativa. A nivel de microbiología, los hemocultivos del 12, del 14, del 23 fueron negativos, las antigenurias fueron negativas y se le hicieron 2 cuantiferones, uno previo en una clínica privada que fue negativo y estando en nuestro hospital se le hizo otro. En los esputos también fueron negativos, se aísla una flora normal, aunque fueron de baja calidad, con una baciloscopia negativa, la PCR negativa y posteriormente recibiríamos los resultados de cultivos de micobacterias que fueron negativos. Cuando el paciente consulta a las urgencias de nuestro centro, esta es la radiografía que presentaba con una condensación ahí en el lóbulo superior derecho. Al ser pues, tan llamativo, se le hace un TAC donde veis el área esta hipodensa que podía corresponder a una zona de necrosis o de cavitación y lo orientan pues, como una necrosis, o sea, como una neumonía necrotizante. Se le hizo también el TAP del cuello, donde se veían un área necrótica también. Y se solicita al servicio de radiología que nos hagan una VAC, pero bueno, por sobrecarga asistencial no pueden, y es cirugía quien le toma la biopsia y extrae el ganglio. Esta fotografía es de unos días posteriores, donde se ve que fistuliza y aparte tenía un crecimiento pues, muy lento. En conclusión, ¿cómo es la evolución del paciente? Como hemos comentado, previamente al ingreso había recibido una semana de levofloxacino. Cuando ingresa, ya en planta, sí que tiene una fiebre vespertina muy bien tolerada. Desde urgencias le habían pautado el amoxiclavulánico, pero como a las 48 horas seguía con fiebre, se le escala piperacilina tazobactam. El paciente 48 horas más tarde continuaba con fiebre, o sea, no, con la piperacilina estuvo una semana sin fiebre, pero después debuta otra vez con fiebre y se le pone meropenem.
48 horas después del meropenem seguía con fiebre y se le añade el linezolid. Hasta ahora lo que teníamos era la neumonía necrotizante en el lóbulo superior derecho con un ganglio cervical que le había fistulizado. En el diagnóstico diferencial de las lesiones pulmonares cavitadas, hay que diferenciar entre infecciosas y no infecciosas. Está claro por los datos analíticos y por los datos clínicos de nuestro paciente que se trataba de una patología infecciosa. Y dentro de las infecciones necrotizantes, pues tenemos que pensar en anaerobios, otras bacterias que hacen directamente las neumonías necrotizantes, que no hace falta que sea por broncoaspiración, como es el aureus, la Klebsiella, la Pseudomonas, la Burkholderia, el Haemophilus, la Nocardia, la Actinomyces. Dentro de las micobacterias, tanto tuberculosas como no tuberculosas, los hongos como el aspergillus y los parásitos menos importantes. Dentro de las causas infecciosas, también el empiema con los niveles hidroaéreos y los émbolos pulmonares sépticos por una endocarditis de la válvula tricúspide. Como os he comentado, dentro de las causas no infecciosas todavía no teníamos los datos que sugiriesen eso. Podían ser causas inflamatorias como una vasculitis, sarcoidosis, como una neumonía organizada cristogenética producidas por fármacos o neoplasias, pero que no eran este caso, ¿no? Al tratarse de una neumonía tan grave, pues y al tener unos esputos que fueron estériles, le pedimos una broncoscopia que nos hablaba de que el paciente tenía una mucosa inflamatoria con abundantes secreciones purulentas que venían del segmento posterior del lóbulo superior derecho. Se le hizo también un ecocardio que fue normal, un fondo de ojo que fue normal. No lo he indicado aquí, pero se hizo al final un TAP body donde no había ninguna otra lesión, y le solicitamos también un PET-TAP para que confirmaba lo que sabíamos hasta ese momento, es que había unas áreas hipermetabólicas, como podéis ver, en el lóbulo superior derecho, también en los tejidos blandos del cuello y las adenopatías mediastínicas. Antes habéis hecho la pregunta que si había cuando había una lesión así pulmonar por nocardia, que si había que hacer una prueba de imagen. Pues el paciente no tenía clínica neurológica, pero un poco por estudio de extensión y al ser una neumonía tan grave, para ver si había habido diseminación, se le hizo una resonancia cerebral y encontramos esto que no esperábamos encontrar. Había unas lesiones nodulares, eran compatibles con pequeños accesos cerebrales. Como os he comentado, en ningún momento tenía focalidad y ya tenía fiebre. Antes se me olvidó deciros que desde el 27 de septiembre el paciente ya se quedó afebril en todo momento. Os adelanto que los datos tanto de microbiología como de anatomía patológica no fueron relevantes. En la microbiología, todas las serologías que le hicimos fueron negativas, exceptuando una IgG de Bartonella con títulos bajos, con una IgM negativa. La PCR de citomegalovirus fue negativa. El galactomanano en sangre fue negativo, y dentro de la biopsia del ganglio, lo que en el GRAN nos hablaba de un bacilos gram negativos, pero tuvimos baciloscopia negativa. Le pedimos una PCR de Bartonella que la solicitamos a Majadahonda, que también fue negativo, con cultivos de hongos negativos. Solicitamos aquí en Son-Spaces una secuenciación del ARN que fue negativo y un poco estaba en discordancia con el cultivo bacteriológico que nos hablaba de una prebotela que no nos creímos que fuese la responsable de toda esta clínica. Como sabéis, la prebotela es un bacilo gram negativo anaerobio que forma parte de la microbiota oral, muchas veces causa infecciones polimicrobianas de la piel, de partes blandas y puede provocar neumonías necrotizantes y accesos cerebrales, pero el paciente estaba totalmente cubierto desde hacía tiempo. En cuanto al lavado broncoalveolar, su microbiología, pues algo parecido. Baciloscopias, galactomanano, cultivo de micobacterias y de hongos fueron negativos. Y lo que sí que se aislaron fueron una biotrofia defectiva y una lautrofia mirabilis. Ambos microorganismos forman parte de la microbiota oral. La biotrofia es un coco gram positivo que antes se consideraba que era un estreptococo con deficiencias nutricionales, que tiene baja virulencia y que sobre todo los casos que se han reportado han sido cuando hay una patología en el huésped, sobre todo endocarditis, cuando hay afectación valvular. Por lo tanto, pues pensamos pues, que podría ser una contaminación de la boca y por el antibiograma que tenía, pues también estaba perfectamente cubierto y no creíamos que esta bacteria fuese responsable de la patología de nuestro paciente.
La anatomía patológica, igual, no fue relevante. Lo único importante es pues, que no había signos de malignidad, tanto en la citología del VAL como en el ganglio cervical. ¿Cómo fue la evolución radiológica? Abajo a la derecha tenéis el primer TAC que se le hizo. Como os he comentado, en los primeros 14 días que el paciente estaba febril, sí que hubo un empeoramiento de las imágenes, y después, posteriormente, el que se le hizo en octubre, hay una leve mejoría, empieza a haber ya como bronquiectasias también por tracción, y después de 2 meses de antibioterapia de amplio espectro, continuaba todavía con estas lesiones. Aquí era donde encontré el problema, porque teníamos una resonancia de octubre y la que está a la izquierda, a vuestra izquierda, es la de noviembre. Y el radiólogo me lo informó como que eran imágenes superponibles. Si bien es cierto que a lo mejor hay una leve mejoría de lo que es el edema perilesional, pero lo seguían describiendo como que estaba ahí después de 2 meses de antibioterapia empírica. Aquí nos volvimos un poco locos y empezamos ya a preguntar pues, a radiología de aquí, de otros centros, de nuestro, pues, qué es lo que podía ser esto, ¿no? Porque casi todos lo que coincidían es que no parecían unos accesos piógenos y que más bien unos granulomas, que teníamos que pensar en micobacterias, la nocardia, en el aspergillus. Y porque claro, el paciente no había llevado en ningún momento ni tratamiento ni para hongos ni para micobacterias, si bien las muestras que teníamos a nivel respiratorio todas habían sido negativas. No todo eran malas noticias. Aquí os he hecho una representación de cómo los reactantes de fase aguda sí que mejoraron. La procalcitonina nunca fue positiva, pero la USG, que estuvo por encima de 100, sí que fue disminuyendo, y la PCR, que estuvo como máximo en 15, también disminuyó. Entonces, en resumen, teníamos un paciente que a nivel clínico había mejorado los síntomas por los que había consultado, estaba febril, hemodinámicamente estable, nunca necesitó oxigenoterapia, los primeros 15 días que estuvo con fiebre la toleraba muy bien, se quedó afebril desde el 27 de septiembre, y lo que teníamos era una neumonía necrotizante en el lóbulo superior derecho de una lenta resolución, porque tras 8 semanas de tratamiento, con antibioterapia de amplio espectro, pues mejoraba, pero muy lentamente. El ganglio, como os he dicho, fistulizado, los accesos cerebrales que no mejoraban tampoco con el antibiótico, y fue cuando dijimos, a ver si el problema va a estar en su sistema inmunológico, porque más antibiótico al pobre ya no le podíamos dar. Aparte, entonces, de pensar que el paciente pudiese tener una inmunodeficiencia primaria, nos parecía importante tener una muestra que nos dijese qué estábamos tratando, porque hasta cuándo le iba a tratar, si tenía que añadirle más antibióticos, y entonces pensamos en hacerle una biopsia pulmonar. Que hablé también con el servicio de neumología de aquí para hacer una criobiopsia, pero por la anatomía, o sea, por la localización que tenía la neumonía, pues tenía muy mal acceso, y me aconsejó que hablase con el servicio de radiología de mi centro. Bien. Entonces, como empezamos a sospechar de que tenía seguramente que su sistema inmunológico era lo que nos estaba fallando, ya durante el ingreso le habíamos pedido el proteinograma, el inmunofenotipo, las inmunoglobulinas, que habían sido normales, pero no le habíamos pedido un test de oxidación intracelular, que es donde estaba la clave para que nos informase y nos diese pistas de qué es lo que estaba ocurriendo. Se lo pedimos en 2 ocasiones y lo que nos dio es ausente respecto al control. Esto lo que significa es que el paciente tenía una alta sospecha de tener una inmunodeficiencia primaria, exactamente una enfermedad granulomatosa crónica. Al ser una enfermedad hereditaria, se lo solicitamos también. Su hermano, bueno, los padres de estos 2 niños están divorciados, entonces ellos viven en Rumanía y van a Ibiza en vacaciones porque está allí su madre. Hicimos venir al hermano, se lo hicimos al hermano, y el hermano también tenía este test de oxidación ausente, lo que significaba que tenía una enfermedad granulomatosa crónica. Mandamos aquí a Son Espases para hacerle un estudio genético que nos confirmó la enfermedad, porque nos habló que tenía una alteración del gen del NSF1 que nos confirmaba el diagnóstico.
Entonces tenía en esos momentos a un paciente con una inmunodeficiencia primaria y con una infección muy grave. Entonces, como os he comentado, no sabía qué teníamos que hacer, si continuar con el antibiótico que estábamos tratando, añadir más antibiótico. Afortunadamente tengo buenos amigos y buenos médicos, y entonces consulté con un compañero infectólogo del Hospital de Treviso que me puso en contacto con un pediatra que es experto en inmunodeficiencias primarias, y entonces fue un poco de película, porque había programado para el lunes la biopsia con el paciente y el viernes por la tarde, amablemente, este señor hicimos una reunión online y entonces me dio pues unas premisas y unas recomendaciones. Lo primero, que suspendiese la biopsia, porque claro, el beneficio-riesgo después de tanto antibioterapia, había muchas posibilidades de que se complicase, de que fistulizase, de que se infectara, y la rentabilidad de la biopsia pues no estaba muy clara. Pues me recomendó que suspendiésemos el meropenem, continuásemos con el Ilezolid, que añadiésemos el cotrimosazol para tratar pues la sospecha de unos accesos por nocardia, añadir los corticoides sistémicos y aparte añadir una profilaxis antifúngica con el itraconazol. Y el punto más importante fue que me recomendó que me pusiese en contacto con gente experta en enfermedad granulomatosa crónica e inmunodeficiencias primarias aquí en España. Y eso fue lo que hice. Contacté con la unidad de patología infecciosa e inmunodeficiencia de pediatría de Valdebrón, que está dirigida por Pera Soler, y fue pues una maravilla, porque desde el minuto 1 se implicaron, hicimos una reunión online con la madre para que esto era prácticamente en Navidades, antes de Navidades pues se pudiese estudiar y saber qué se podía hacer con los dos hermanos. Aquí voy a dejar un momentito el caso porque después quiero retomarlo para terminar con él. Y quería contaros algo acerca de la enfermedad granulomatosa crónica. Esta es la diapositiva más importante de la charla, porque lo que quería haceros ver es que, si bien es cierto que las inmunodeficiencias primarias se diagnostican sobre todo en la infancia, exceptuando la inmunodeficiencia como variable, los fenotipos que son más leves se pueden diagnosticar en adultos jóvenes. Entonces, pues tenemos que estar pendientes. La fundación de Jeffrey Model es de lo que se ha encargado, de decirnos cuándo mi paciente está teniendo muchas infecciones o cuándo este tipo de infección es grave como para sospechar una inmunodeficiencia primaria. Entonces, estos 10 signos de alarma los hicieron generales y están en un principio sobre todo para la infancia, pero están adecuados estos para los adultos. Cuando tengamos 2 o más otitis nuevas en el último año, 2 o más sinusitis en ausencia de alergia, cuando tengamos una neumonía al año durante más de un año, diarrea crónica, infecciones virales, cuando usemos antibióticos endovenosos para poder tratar infecciones, accesos recurrentes, muguet, infección fúngica cutánea persistente o cualquier infección por micobacterias atípicas, o historia familiar de errores congénitos de la inmunidad. Porque, bueno, como os he dicho, soy internista, no soy inmunóloga, y entonces siempre pues yo pensaba que eran inmunodeficiencias primarias. Revisándome el tema, es mucho más adecuado y correcto y apropiado decir son errores congénitos de la inmunidad, porque muchos de los que se están diagnosticando ahora no se ajustan a la definición más antigua, y entonces es más correcto decirlo de errores congénitos. Bien, aparte, la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias añadía otros 2 puntos más, que es tener infecciones bacterianas graves, como una osteomielitis, una artritis séptica, meningitis y una fiebre recurrente sin causas. Entonces, si tenemos 2 o más signos de estos de alarma y hemos descartado que haya una inmunodeficiencia secundaria o que haya alguna alteración anatómica, pues tenemos que sospechar, como os he dicho, de una inmunodeficiencia primaria. Esta es la clasificación de la Unión Internacional de las Sociedades de Inmunología. Entonces, dentro de los defectos congénitos del número y de la función de los fagocitos es donde está la patología que tenían estos 2 hermanos, que es la enfermedad granulomatosa crónica. La enfermedad granulomatosa crónica es una enfermedad rara, con una incidencia de 1 a 200.000. Ibiza tiene 150.000 habitantes, entonces yo dije, bueno, pues ya mi servicio ha diagnosticado quién tenía que diagnosticar, ¿no? Que se ha visto que entre Estados Unidos y Europa puede haber una estimación de unas 6.000 personas que estén afectadas.
¿En qué consiste esta enfermedad? Pues lo que hay es una alteración de la capacidad oxidativa de los fagocitos y no pueden eliminar microorganismos, sobre todo bacterias catalasa positivo y hongos. ¿Y en su clínica en qué consiste? Pues lo que vamos a tener son infecciones recurrentes o graves de piel, pulmón, de hígado, de los ganglios linfáticos y lo que hace, como el sistema inmunológico no puede controlar las infecciones, van a formar granulomas, que son especialmente conflictivos o que pueden provocar problemas en el tubo digestivo y en el genitourinario si producen obstrucción. Sobre todo este punto en la infancia, cuando tenemos adenopatías accesificadas que drenan de forma espontánea, tenemos que pensar en una enfermedad granulomatosa crónica. Y un mensaje que también quería lanzaros, que para mí fue importante, es que las infecciones fúngicas invasivas pueden ser asintomáticas y es la causa principal de mortalidad en esta patología. Como os he comentado, se trata de una enfermedad hereditaria. Se hereda sobre todo ligada al cromosoma X, que entonces se altera este gen que veis ahí arriba y esto ocurre en el 60 o 70% de los casos. Esta forma de heredarla o este tipo de enfermedad granulomatosa crónica es la que normalmente se diagnostica en los niños y es más grave, pero después también hay una forma de heredarla de forma recesiva. La que está ligada al cromosoma X solamente lo tendrán los varones y la autosómica recesiva tanto varones como mujeres. Y en la autosómica recesiva puede haber casos más leves, se pueden diagnosticar en la edad adulta, que es lo que les ocurrió a estos hermanos y a nuestro paciente. En nuestro caso, tenía alterado el gen NCF1 y entonces aquí hay un dibujo en esta enfermedad lo que se altera es la funcionalidad de este complejo, que es un complejo enzimático que está formado por 5 proteínas que están en la membrana de los fagocitos. Entonces, el paciente lo que tenía era una mutación en el gen NCF1 y lo tenía una disfunción de la proteína P47 y por lo tanto una alteración de este complejo enzimático. Como os he dicho, este complejo lo que hace es formar unos reactivos, unas especies reactivas de oxígeno. Con estas especies reactivas de oxígeno lo que se hacen es eliminar a las bacterias y a los hongos. Entonces, al tener una disfunción de cualquiera de estas proteínas y de este complejo enzimático es lo que les produce las infecciones. Como antes os he dicho, sobre todo catalasas positivos y hongos. Las 5 primeros de aquí son los que más frecuentes causan las infecciones: Aspergillus, el Staphylococcus aureus, la Burkholderia, Serratia y Nocardia. Para el diagnóstico se usa el test de oxidación, que fue lo que nosotros le hicimos, que está ausente, es lo que nos dice que tiene enfermedad y se tiene que confirmar con un estudio genético. Hay que hacerles profilaxis de por vida con cotrimoxazol o con itraconazol y posaconazol. También a veces se les da corticoides a dosis bajas y también interferón. Pero como tratamiento curativo tendría que ser un trasplante de progenitores hematopoyéticos o terapia génica que todavía está en experimentación. Como conclusiones de este apartado más teórico, deciros que, como ya os he dicho, la mayoría de las inmunodeficiencias primarias se van a diagnosticar en la infancia, exceptuando la inmunodeficiencia común variable, pero tenemos que tener en cuenta todos los fenotipos más leves. Al revisarme el tema, se ha visto, siempre pensábamos que las inmunodeficiencias primarias eran, pues como que son raras de forma individual, pero después globalmente ya no son tan raras, porque actualmente hay más de 485 defectos genéticos que nos pueden provocar las inmunodeficiencias. Entonces, las personas que tienen estas inmunodeficiencias pueden tener complicaciones infecciosas, inflamatorias, autoinmunes y neoplásicas que pueden ser potencialmente mortales. Es por esto que tanto el diagnóstico como el tratamiento curativo precoz es muy importante porque va a disminuir la morbimortalidad de estos pacientes. Estas inmunodeficiencias tienen una clínica muy variable, por eso los signos estos de alarma que os he comentado, pues no solamente se tienen que quedar en pediatría o inmunología, hay otras especialidades pues que también tendríamos que saber y estar atentos a estos signos de alarma. Y después, a ver, quería poneros, porque me prestaron, son unos segundos, como lo habéis visto. Finalmente, el paciente cuando llegó al Valdebrón
Bueno, pues lo recibieron un equipo multidisciplinar con psicólogos, con trabajadora social, neumólogos, digestivos, y decidieron que tenían que quitar, o sea, que había que hacerle una biopsia de la... ¿puedo dar? Bueno, teníamos un vídeo al final de que al final al paciente le operaron. Más que operarle, le tuvieron que resecar todo el APES del pulmón derecho y quitar toda la lesión cavitada. Lo cultivaron, fue todo negativo y después, estando allí también en el Valdebrón, le hicieron un estudio de enfermedad inflamatoria crónica, porque es muy frecuente en estos pacientes, que fue negativo, únicamente tuvo la fisura anal y la gastritis crónica. En marzo del 2023 tuvo un acceso inguinal que evolucionó muy bien y actualmente está en seguimiento por inmunología, ya ha pasado a adultos, neumología, digestivo y hematología. Se hizo una búsqueda de donante de progenitores que a través de la fundación de José María Carreras y se les han encontrado donantes. Al hermano 10/10 y al paciente que os he comentado 9/10. Eso implica que no todos los del 9/10, que todos los haplotipos son iguales y entonces puede tener más riesgo de tener una enfermedad de injerto contra huésped. Y justo, si hoy es 20, hace 2 días tenían una reunión con hematología pues para decidir qué tipo de terapia hacían, o bien una terapia génica o bien pues arriesgarse con el trasplante. Y eso es todo lo que os quería contar. Os dejo mi email por si tenéis alguna duda o queréis hacer algún comentario sobre el caso y ya está.